Bienvenidas y bienvenidos a la celebración del 18 aniversario de Nexos, único programa de televisión de Costa Rica especializado en la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Yo soy María Fernanda Jiménez y les saludo desde la Universidad de Costa Rica. En medio de nuestra celebración de aniversario, analizamos el nuevo papel que tenemos como espacio de comunicación para atender las necesidades de información sobre discapacidad y adultez mayor tras la crisis mundial por la pandemia del COVID-19. Las personas con discapacidad y personas adultas mayores son de los grupos de población que más han sufrido los impactos negativos de la pandemia por el SARS-CoV-2 en todo el mundo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en esta región viven aproximadamente 70 millones de personas con discapacidad y 653 millones de personas adultas mayores. Ante la crisis sanitaria, social, política y económica desencadenada por el COVID-19, los medios de comunicación tenemos un papel trascendental para poder atender las necesidades de información y comunicación para estas poblaciones con contenidos inclusivos y formatos accesibles. Claro, esta coyuntura ha sido muy retadora en términos de cómo se nombra inclusive a las personas mayores, ¿verdad? Entonces se dice, las personas mayores son vulnerables, por ejemplo, cuando en realidad lo que deberíamos decir es que hay una situación que está generando un estado de vulnerabilidad en todas las personas y en las personas mayores por una condición específica de la edad hay una diferenciación. Pero el hecho de decir todas las personas son vulnerables, ¿verdad? Las personas mayores son vulnerables, lo que ha generado, por ejemplo, es muchísimos temores en las familias, en donde inclusive ni siquiera permiten a la persona mayor salir, aunque sea con algunos de los cuidados, y esto ha limitado y lesionado su autonomía. La pandemia por COVID-19 evidenció este fenómeno de estereotipos que se ha venido mencionando, en el sentido de que si bien es cierto, hay una mayor propensión a desarrollar complicaciones en la población adulta mayor, es importante ver que esta propensión no debe estar ligada a una pérdida de la autonomía de la persona mayor y que debe verse como una oportunidad de ver cuál puede ser la participación de la población adulta mayor dentro de las medidas sanitarias que se están proponiendo. No existe tal vez como algo que sea enfocado en la población con discapacidad sobre lo que fue el manejo. Vemos en donde desafortunadamente tampoco se nos tomó en cuenta, o sea, tampoco no hay números en donde se indiquen cuántos fueron las poblaciones en situaciones de discapacidad de las que fuimos afectadas por el COVID en lo que fue en los diferentes ámbitos culturales, ámbitos laborales. Mucha de la población con discapacidad están ahora en desempleo porque muchos están con trabajos informales. Entonces, ese tipo de información no llegó. Esta comunidad sí ha sido especialmente vulnerada durante la pandemia porque nos hemos dado cuenta que los sistemas de salud no son accesibles, que las comunicaciones a la hora de dar las instrucciones de cómo debe comportarse la sociedad durante la pandemia no vienen en formatos accesibles. Vemos también cómo fue el pésimo manejo que se dio con el SENARE, en donde mucha población en situación de discapacidad quedó perpleja del saber, bueno, ahora qué va a suceder con lo que es con el acceso a la salud. Muchos y muchas también se fueron hasta canceladas sus citas, muchos y muchas también fueron vistos en donde fueron muchos los procesos en donde por una cuestión burocrática no pudieron recibir diferentes tipos de ayudas sociales. Con los drásticos cambios en los estilos de vida de comunidades en el mundo entero, también cambiaron las necesidades y prácticas de las personas con discapacidad y personas adultas mayores para comunicarse y para acceder a la información. De ahí que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de responder a las nuevas situaciones que enfrentan estos grupos. Esta pandemia tiene una característica fundamental y que ha jugado un papel en la atención, es la información y la comunicación.
Y para las personas con discapacidad ha sido un reto y otro desafío, porque seguimos en un modelo donde no contemplamos esa diversidad. Hay algunas experiencias positivas y que debemos resaltar de medios de comunicación que han contribuido colocado que las personas con discapacidad debían de redoblar sus esfuerzos en las medidas sanitarias, no por su discapacidad, sino por las enfermedades que están asociadas muchas veces a una discapacidad. De ahí la necesidad de que teníamos de redoblar esfuerzos en las medidas sanitarias. Pues yo pienso que la pandemia de alguna manera presenta una oportunidad para que los medios de comunicación y todos los actores de la sociedad en realidad hagan los ajustes razonables para incluir a las personas con discapacidad. Todas las instituciones están repensándose la vida ahora en formatos digitales, las transacciones que hacemos, las relaciones que llevamos y tenemos la oportunidad de hacer todo esto accesible. No es más caro, no es más difícil, depende de la voluntad. Por eso esta nueva tecnología que estamos usando ahora, por ejemplo en el caso mío, Zoom, que el mito es, no, es que los viejos no pueden meterse en eso, ellos no conocen de eso, esas herramientas no las van a manejar, ¿verdad? Y viera que no, que a puro ensayo y error, porque es que ellos no entienden que ahí en el taller hay ingenieros, hay abogados, hay economistas, hay profesionales. Y ellos creen, mucha gente cree en el mito que la profesión se acaba cuando se jubila. Al revés, es cuando más madura está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más tiempo para leer, para travesear. Y entonces ahí a puro ensayo y error, por ejemplo, nosotros ya la manejamos. Yo creería que una de las principales necesidades que tienen las personas mayores en esta circunstancia, en esta coyuntura, es poder tener espacios adecuados de expresión de emociones, que además en todos los medios de comunicación o que en las estrategias de comunicación se puedan encontrar como algunas soluciones o recursos o estrategias que puedan hacer solos o solas en casa, pensando que esta es una realidad de gran parte de las personas mayores. Y además ofrecer diversidad de contenidos, no en torno específicamente a la situación que estamos viviendo, sino también cómo la situación que estamos viviendo puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad, por ejemplo, para desarrollar un hobby que tal vez no pensaba que tenía, ejemplo, pintar mandalas, hacer algunas manualidades, ¿verdad? Resignificar un poco esto. Además, para el hecho de la tecnología y que hemos tenido que casi que virtualizar muchas tareas, entonces eso también es importante para las personas mayores, ¿verdad? Cómo podrían haber microcápsulas o algún proceso muy amigable para que las personas puedan ir adaptándose a la tecnología. O sea que con esta herramienta yo he descubierto que yo puedo tener estudiantes no solo de San Pedro o en Monte de Oca, San José, puedo tener estudiantes donde yo quiera, ¿verdad? Y así es que yo tengo estudiantes de Punta Arenas, tengo estudiantes de señoras de Heredia, ¿verdad? Entonces, ahora, en un futuro, por supuesto que hemos descubierto que para un futuro es una herramienta importantísima, porque mire usted, yo puedo poner ahí, en compartir un poema de Pablo Neruda, yo puedo poner un escrito de Fante, puedo poner un escrito de Hanson, lo pongo, todos lo están viendo, ¿verdad? Y todos están observándolo y todos pueden dar opiniones. Seguiremos compartiendo con ustedes las voces de personas lideresas en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores cuando regresemos de la pausa. Eso sí, le dejamos una nueva palabra en lengua de señas costarricense. Recuerde que en nuestro canal de YouTube encuentra más señas para aprender a comunicarse mejor con las personas sordas. Estamos en esta plataforma digital como Nexos Canal 15. Ya casi estamos de vuelta. Primo. Estamos de vuelta en Nexo celebrando los 18 años de esta producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. No se pierdan nuestros contenidos exclusivos de las redes sociales.
En Instagram, Facebook y YouTube nos encuentra como Nexos Canal 15. La pandemia sobre el virus SARS-CoV-2 ha evidenciado la carencia del diseño universal en las estrategias para atender esta crisis. Naciones Unidas ha solicitado a los estados considerar ajustes razonables y diseño universal en todas las acciones de contención y recuperación por la COVID-19, así como recopilar información sobre el impacto de la pandemia hacia las personas en condición de discapacidad y adultas mayores. La Agenda 2030 en su meta 17.18 de su objetivo 17 propone el aumento en la cantidad de información desagregada por discapacidad y grupo etario. Sin embargo, la disponibilidad de datos sobre la situación de estas poblaciones sigue siendo de escasa a nula. Contrario a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas ratificadas por Costa Rica, las acciones y la información para reaccionar ante el SARS-CoV-2 suelen tener de parcial a inexistente consideración a un acceso igualitario para estos grupos. Entonces, la oportunidad es que si de alguna manera estamos todos como en pausa, esa pausa sirve para hacer como esa reflexión hacia adentro de los medios de comunicación y de todos los actores de la sociedad para ver qué ajustes razonables pueden hacer de una manera 360, pues en todos sus servicios, instalaciones, comunicaciones, incluso las personas que contratan para trabajar, para que sean verdaderamente inclusivos de una manera completa. El trabajo que se ha hecho con la Comisión Nacional de Emergencias para que contemple también las necesidades de información y de comunicación para las personas con discapacidad han sido fundamentales porque, como decía anteriormente, la pandemia ha tenido una característica fundamental y que su recuperación también de aquí en adelante va a jugar un papel importante cómo nos comunicamos y donde la virtualidad vino a jugar un papel tan importante, ya no solo en la información o la comunicación sobre las medidas, sino sobre el desarrollo de programas y servicios. Muchas veces se ve a las personas mayores exclusivamente desde un enfoque recreativo. Ay, es que ¿qué pueden hacer las personas mayores en este espacio, verdad? Cuando en realidad lo recreativo es muy importante, pero también el empoderamiento y la información sobre los derechos es necesario. Conocer que tengo derechos y cómo acceder a ellos, que es lo más importante, es en realidad una barrera de protección que podríamos decir para que no se lesionen y que las personas mayores pues justo puedan llegar y seguir el canal adecuado para hacerlos efectivos. Yo creo que los ajustes razonables que los medios de comunicación tienen que hacer no son especialmente complejos. ¿Sí? Hay unas guías muy sencillas para que, por ejemplo, las páginas web y la información digital venga en formatos que puedan ser leídos por estos softwares que convierten los textos en audio para darle accesibilidad a las personas ciegas. Por ejemplo, estos comos de lograr esta accesibilidad a través de ajustes razonables está inventada, no es más cara ni más difícil de hacer, solo depende de la voluntad pues, de los dirigentes de los medios de comunicación. La CEPAL, en su informe COVID-19 y sus impactos en los derechos y la protección social de las personas adultas mayores, señala como líneas de trabajo para los países de la región: disminuir la brecha digital, potenciar iniciativas de intercambio intergeneracional en plataformas digitales que sirvan de buenas prácticas para adoptar tras la pandemia. También hace hincapié en que la información sobre estas poblaciones es indispensable y que se debe trabajar con vigor para la toma de conciencia sobre los derechos de estas poblaciones, a la vez que romper estereotipos sobre ellas. Yo creo que la pandemia le puso la lupa a un problema que ya existía y que era grave, pero que ahora en esta nueva realidad que estamos viviendo se convierte en mucho más grave, que es la brecha a la tecnología, la brecha digital. Ahora que estamos trabajando en línea, que estamos estudiando en línea, que estamos incluso viendo a nuestras familias a través de estas tecnologías, pues el que no la conocía, no la sabía usar
o no tenía pues la infraestructura física para hacerlo, pues se está quedando más atrás. Hay muchos medios de comunicación que han contribuido a generar ese cambio. También debemos resaltar el papel del 911, que junto al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad mantuvimos durante 9 meses intérpretes del ESCO en el 911 para que le pudieran brindar información a la población sorda. La comunicación que hemos visto durante este proceso de pandemia, eh, donde vemos que cada vez más estamos volviendo, entre comillas, a la normalidad. Sin embargo, lo que sí nos dejó fue una gran enseñanza, el ver donde la brecha de información, o sea, el acceso a la información, tanto para la población con y sin discapacidad, es muy grande. El acceso a la tecnología es una brecha que se está haciendo cada vez mayor y de ahí es donde también está toda esta información por una comunicación también errónea, nos ha afectado mucho como comunidad. De nuevo, este problema venía desde antes, pero ahora estamos más utilizando más las herramientas digitales. Entonces, eso pues de nuevo le puso una lupa a una brecha enorme que había y que hay en la sociedad a través pues del acceso físico a estas tecnologías, pero también de la alfabetización digital. Y con las personas con discapacidad pues se agudiza aún más porque no solo están esas brechas de usabilidad y de acceso a las infraestructuras digitales, es decir, a tener un computador y tener internet en la casa, sino que una vez se superan esas brechas hay una nueva que es la brecha de accesibilidad. Vamos a una pausa en este especial, pero tenemos mucho más al volver del corte. Aprendemos más de la LESCO y seguiremos con más de este especial. Esposa. Estamos de regreso en Nexos. La ONU ha establecido que los países miembros deben cumplir con atención que incluya a las personas con discapacidad y personas adultas mayores, que debe considerarse sus particularidades y que se escuche a sus organizaciones para las estrategias de atención y contención, así como la recuperación ante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, también se ha evidenciado las desigualdades preexistentes y ha agudizado las brechas que enfrentan estas poblaciones. La relación entre discapacidad y pobreza ya generaba brechas históricas para las personas en situación de discapacidad, realidades de exclusión que en muchos países se agudizaron con la crisis por el COVID-19. La CEPAL señala a Costa Rica como uno de los 6 países con más altos porcentajes de población en condición de discapacidad en América Latina y el Caribe, países en los que más del 10% de las personas tiene una discapacidad. La ENADIS de 2018, primera encuesta nacional en discapacidad, arrojó como resultado que el 18% de las personas mayores de edad del país tiene discapacidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia también evidenció las deficiencias de los sistemas de seguridad social de muchos países de nuestra región para atender a la población mayor. Según un informe de CEPAL de enero de 2021, la muerte por esta enfermedad en hogares de atención social representó entre el 42 y el 57% de todas las muertes por COVID en estos países. En este sentido, me parece notorio que se ha metido dentro del mismo discurso a todas las personas sin considerar la heterogeneidad que se puede presentar durante la vejez, y también me parece que puede tener repercusiones a largo plazo el hecho de disponer de una forma tan estereotipada en las noticias, de ponerlo de una forma tan estereotipada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos de una
nosotros tenemos una impronta de estos estereotipos. Con esta pandemia se han visto florecidos. Sí, la mayoría de medios de comunicación le hace ajustes razonables a las cosas que ya viene haciendo para incluir a las personas con discapacidad. Digamos que cumple con la convención, es un chulito. Entonces, la locución presidencial no tiene el intérprete de señas ni los subtítulos, pero sí en alguna versión en internet, en YouTube, que es difícil de encontrar, ahí está, con los subtítulos y el intérprete, pero no tiene el acceso universal para todos. Pues no es ideal, y yo pienso que sí hace falta una voluntad desde el top, desde arriba, ¿sí? Para que tenga ese acceso universal en las comunicaciones y no un ajuste razonable y difícil de encontrar. Así que bueno, tenemos muchísimo que mejorar en la parte de la comunicación y vimos que muchos también estuvimos hasta desinformados en algunos de los temas. En algunos momentos vimos en donde se manejó información muy importante en relación con la pandemia y sin el acceso a la lengua de señas del ESCO. De igual forma tampoco se llegó a ver cómo todavía falta muchísimo para poder tener un mayor acceso en donde la población con discapacidad intelectual pueda recibir todos esos, lo que fueron como cuidados que se estuvieron dando muchísimas veces. Sin embargo, no se dio como ese enfoque sobre guías de fácil uso o de fácil lectura. Tampoco se estuvieron manejando lo que podríamos llegar a decir que fuera complementario con lo que las diferentes instituciones estaban brindando. La nueva normalidad tras el COVID-19 es también una oportunidad para potenciar las iniciativas que han fortalecido el acceso y diseño universal a la información y a la comunicación para todas las personas. Es también una oportunidad para repensar el papel de la comunicación y el aporte que pueden hacer los medios. Nos cayó un meteorito que se llama pandemia y nos pone a todos en una crisis. Sí, es parecido no sé, a la red, o equivalente, pongámosle, porque no es igual, pero es equivalente a otras reconstrucciones que ha hecho el mundo, por ejemplo, después de las guerras mundiales. Sí, el mundo está como en modo, bueno, nos toca reempezar, nos toca reconstruirnos. Entonces, eso presenta una oportunidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reconstruirnos? No como éramos antes, sino en una versión inclusiva. ¿Cómo vamos, si ahorita hay grandísimas movilizaciones de las instituciones de todos los estados para, por ejemplo, reconstruir la red laboral, ¿cómo vamos a reconstruir una red laboral que sea inclusiva para las personas con discapacidad? Si estamos reinventándonos los sistemas de educación, ¿cómo estos nuevos sistemas de educación van a incluir a las personas con discapacidad? Es decir, en todos estos esfuerzos de reconstrucción, ¿cuál es el enfoque diferencial? ¿Cuál es el ajuste razonable para incluir a las personas con discapacidad? Creo que también tenemos que analizar el poder también invertir muchísimo más recursos en esta parte de lo que es de la comunicación, en donde la población con discapacidad no se vea con esos tipos de limitaciones en la parte informativa, y que sí vimos que se vio muy, podríamos llegar a decir que no solamente afectada, sino que nos vimos invisibilizados. Y esto definitivamente tiene que cambiar, y que con la comunicación podemos visibilizar a la población en situación de discapacidad, y que bueno, que hoy mismo vemos en donde todavía hay muchísimos temas en los que desafortunadamente la población con discapacidad se nos está dejando por fuera. Sí diría que es preferible el diseño universal en las comunicaciones. Sí es mucho más deseable que la misma comunicación que el presidente hace para todo el país sea inclusiva de entrada para las personas con
discapacidad. Lo resolveremos como con mejor tecnología, con que en la misma locución haya un botoncito para prender y apagar el intérprete, no sé, a lo mejor y ojalá siga avanzando mucho la tecnología para llegar a eso, pero también con buena voluntad pues se puede tener el intérprete. Eso no molesta a personas sin discapacidad ni quita la atención del mensaje que se está dando. Entonces, está bien que se haga el ajuste razonable, pero sería más deseable el diseño universal. Ojalá que usted también se apunte a la inclusión y podamos juntos construir una sociedad más solidaria, equitativa y más justa. Acompáñenos la próxima semana con una nueva edición de Nexos a través de Canal 15 UCR, también en 13 Costa Rica Televisión y en la señal de cableras locales en todo el país. Pero también puede disfrutar del programa en internet en el sitio web www.canal15.ucr.ac.cr. Le deseo una muy feliz semana. Hasta pronto.